Buenas tardes, compañeros y profesor. Mi nombre es Jonathan Steven Cardona Giraldo. Soy estudiante de Administración Pública Territorial, modalidad instancia. A continuación haré una síntesis de una sentencia en la cual es acusado el exgobernador encargado del departamento de Córdoba por los delitos de peculado por aplicación diferente y prevaricato por acción. Es importante resaltar que este trabajo se hace con el propósito de aprendizaje, con Edgar Valencia Cardona, docente de régimen del servidor público. Bueno, empezaremos a hablar del artículo 399 del Código Penal. Artículo 399. Peculado por aplicación oficial diferente. El servidor público que dé a los bienes del Estado de empresas o instituciones en que éste tenga parte, cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, aplicación oficial diferente de aquella a que están destinados, o comprometan sumas superiores a las fijadas en el presupuesto, o las invierta o utilice de forma no prevista en este, en perjuicio de la inversión social o de los salarios o prestaciones sociales de los servidores, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses, multa de 13.33 a 75 salarios mínimos legales vigentes e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término. Ahora daremos paso a la sentencia, de la cual tiene conocimiento la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia número 426 con radicado 42133. En su magistrado ponente tenemos a Eugenio Fernández Calier. Las partes involucradas son: acusado Ariel Isaías Artega Díaz, exgobernador del departamento de Córdoba; acusador, Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Este proceso contó con dos instancias. En la primera instancia tenemos a la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la cual tuvo como propósito investigar, verificar o descartar si con la expedición del aludido decreto el procesado desbordó y utilizó indebidamente la competencia otorgada. En segunda instancia, la Fiscalía Sexta de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia calificó el mérito de sumario el 17 de mayo del presente año, con resolución de acusación en contra del indagado como posible autor responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por aplicación oficial diferentes, previstos en los artículos 413 y 399 del Código Penal. Con arreglo a los términos de la resolución de acusación, el proceso se ha ocupado de investigar a Arteaga Díaz por expedir el decreto 000165 de 13 de abril del 2007, mientras desempeñaba el cargo de gobernador encargado del departamento de Córdoba entre el 10 y el 13 de abril del 2007, a través del cual ordenó contraacreditar la suma de 3.500 millones del presupuesto de gastos de inversión procedentes de las regalías petroleras, destinada a la inversión en los rubros correspondientes a construcción, mantenimiento, adecuación de escuelas, electrificación, agua potable y saneamiento, y acreditarla al rubro de inversión en infraestructura vial. Ese mismo día suscribió el convenio interadministrativo 002-07 con la alcaldía de Montería por el valor de 9.877.223.065 pesos, con el objeto de construir obras de infraestructura vial, eléctrica, educativa y ejecutar programas de saneamiento básico en este municipio. Para su ejecución, el departamento aportó 8.800 millones. Entre esos recursos incluyó la partida presupuestal trasladada por el medio del aludido decreto. La investigación tuvo como propósitos verificar o descartar si con la expedición del aludido decreto el proceso desbordó y utilizó indebidamente la competencia otorgada al gobernador de Córdoba por la Asamblea Departamental con la Ordenanza 14 del 2006, mediante la cual adoptó el presupuesto de rentas, gastos e inversión para la vigencia fiscal del 2007, y si infringió o no las normas del ordenamiento jurídico aplicable al caso. Clausurada la instrucción, la Fiscalía Sexta de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia calificó el mérito del sumario el 17 de mayo del presente año, con resolución de acusación en contra del indagado, como posible autor responsable de los delitos de prevaricato por acción y peculado por aplicación oficial diferente,
previstos en el artículo 413 y 399 del Código Penal. Además, impuso como medida de aseguramiento la prohibición de salir del país, la cual suspendió mientras permaneciera privado de la libertad por cuenta de otro expediente. En cuanto al punible de prevaricato por acción, afincó la responsabilidad del aforado en los siguientes argumentos. En primer lugar, estimó que la expedición del decreto la realizó sin competencia, debido a que omitió presentar el proyecto de ordenanza exigido por las normas presupuestales de orden nacional y territorial, al carecer de facultades para hacer ese tipo de modificaciones al presupuesto. En segundo término, consideró que la expedición del decreto en mención repudió el ordenamiento jurídico aplicable a la inversión de recursos provenientes de las regalías, pues a través de esa vía dispuso modificar el presupuesto del departamento de Córdoba, disminuyendo los valeros destinados a cubrir las necesidades básicas de la población al tenor del artículo 14 de la Ley 141 del 94, modificado por el Canon 13 de la Ley 756 del 2000. Encontró que para el 13 de abril del 2007 la inversión de regalías en los programas pertinentes, entre los cuales no estaba el de infraestructura vial, ascendían al 55,47%, es decir, menos del 60%, apoyada en la certificación expedida el 31 de enero del 2008 por el director financiero de presupuesto de esa gobernación. En cuanto al delito de peculado por aplicación oficial diferente, la responsabilidad del aforado la soportó en los siguientes argumentos. El aforado, con la expedición del decreto, ejecutó actos de disponibilidad jurídica sobre los recursos de inversión apropiados inicialmente para programas de educación, agua potable, electrificación y saneamiento básico, trasladándolos para ser utilizados en el sector de infraestructura vial, afectando la inversión social del departamento con fuente en recursos de regalías planeados y definidos por las autoridades competentes para cubrir necesidades básicas y prioritarias de la población. Concluyó que los recursos se les dio el formal y materialmente una aplicación oficial en deterioro de la inversión social, opuesta al ordenamiento jurídico aplicable. Si las inversiones de los recursos afectados debían ceñirse a criterios de jerarquía presupuestal, ordenación y prioridad, debieron ejecutarse como contemplados en el presupuesto del departamento de Córdoba, antes que destinarlos a otro objeto, mientras estuviera satisfecha las coberturas mínimas de asignación de regalías. De los dos delitos, declaró que el aforado actuó con dolo. Su condición de abogado, la experiencia como funcionario de la Gobernación de Córdoba desde el 2005 en distintas dependencias y el conocimiento sobre las especificadas materias que dieron lugar al proceso y ha expresado en las actuaciones fiscal y penal, denotan que conocía los hechos constitutivos de las conductas punibles y su actuar contra derecho. Halló en el caudal probatorio demostrado que el trámite para la expedición del decreto se dio tan solo en 3 días, término dentro del cual el proceso ejerció funciones transitorias de gobernador, gestión que de la participación de varias secretarías departamentales debía cumplir con especial y sumo cuidado, porque las exigencias legales así lo demandaban. Ejecutariada la acusación, la Fiscalía remitió el proceso a esta sala para el trámite del juicio y en el traslado previsto por el artículo 400 de la Ley 600 del 2000, y el acusado manifestó su deseo de acogerse a la figura de sentencia anticipada. El legislador instituyó la sentencia anticipada como instrumento limitador de los efectos pasivos de la acción penal para renunciar a sus derechos de no autoincriminación. Con la expedición del decreto 000165 del 3 de abril del 2007, el aforado actualizó las exigencias del tipo objetivo del punible estudiado. Como quiera que, en ejercicio de las atribuciones del gobernador encargado, emitió una resolución en abierta oposición al ordenamiento jurídico aplicable. Con dicho acto dispuso a trasladar el presupuesto de gastos de inversión del departamento de esa vigencia a la suma de 3.500 millones provenientes de los rubros. Es indiscutible que con esa decisión el implicado contrarió flagrantemente lo normado por los artículos 14 de la Ley 141 del 94, en razón a que para el 13 de abril de 2007 los recursos de regalías no habían sido invertidos en el porcentaje superior al 60% para combatir la mortalidad infantil, en salud, en educación, agua potable y alcantarillado. Por consiguiente, carecía de autorización legal para efectuar los traslados. Además, lo realizó sin estar facultado para ello, pues habiendo fenecido el término conferido por la Asamblea Departamental para hacer las modificaciones al presupuesto de regalías,
2 meses desde el inicio de la vigencia fiscal, debió presentar un proyecto de ordenanza con ese objetivo, lo cual omitió. Tampoco consiguió el concepto técnico previo de planeación departamental requerido para hacer las aludidas modificaciones. Finalmente, los proyectos para los cuales fueron acreditados dichos valores no están incluidos en el plan de desarrollo departamental. Con la expedición del decreto, el aforador ordenó modificar el presupuesto reduciendo el gasto de regalías destinados a necesidades básicas de la población según lo preceptuado por las siguientes normas. El artículo 14 de la Ley 141 del 94, el informe de auditoría realizado a la Gobernación de Córdoba los días 19 y 20 de abril de 2007 por los funcionarios de la Contraloría Departamental de Córdoba, Máximo Baena López y María del Pilar, que dio origen a esta investigación penal, indicó que de conformidad con el informe mensual de ejecución de gastos de esta entidad, con corte a 24 de abril de 2007, el aforado al expedir el decreto 00165 del 2007 vulneró los artículos 361 de la Carta Política y 14 y 15 de la Ley 141 del 94, por no haber invertido para ese momento los recursos provenientes de las regalías en cuantía equivalente al 60% en necesidades primordiales de la población, principalmente en proyectos de educación, salud, agua potable, alcantarillado y mortalidad infantil. Estos elementos de prueba C y Tera transmiten a la sala la certeza de que el aforado no estaba legalmente autorizado para disponer los traslados presupuestales con el objeto de ser invertidos con fines distintos a los que habían sido apropiados, debido a que la cobertura mínima exigida para ello no había sido alcanzada para esta fecha. Fue evidentemente desacertado entonces llevar a cabo la modificación presupuestal en ese instante, debido a la destinación específica de los recursos de regalía previstos en la Constitución y la ley. Como en este caso se trasladaba dineros provenientes de las regalías, el aforado solo podía hacer los traslados durante los 2 primeros meses del año, pero como no lo hizo en este lapso, debió presentar proyectos de ordenanza a la Asamblea Departamental con ese propósito, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 81 y 14 de la Ordenanza 9 y 14 del 2006, que tienen el mismo texto. Resuelve. Primero, declarar penalmente responsable a Ariel Isaías Arteaga Díaz de condiciones civiles y personales conocidas como autor de las conductas punibles de prevaricato por acción impeculado por aplicación oficial diferente previstas en los artículos 4.3 y 3.99 del Código Penal. Segundo, en consecuencia, condenar a Ariel Isaías Arteaga Díaz a la pena principal de 30 meses, 20 días de prisión, multa de 18.215.400 a favor del Tesoro Nacional e inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 46 meses, salvo la previsión hecha respecto a esta última sanción por el numeral 5 del artículo 122 de la Constitución Política. Tercero, declarar que Ariel Isaías Arteaga Díaz no tiene derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni al sustituto de la prisión domiciliaria, conforme a lo expuesto en el cuerpo de esta sentencia. Por lo tanto, una vez sea dejado en libertad por razón de la condena impuesta por esta corporación en el radicado número 366-13, será dejado a disposición de esta actuación. Cuarto, no condenar a Ariel Isaías Arteaga Díaz al pago de perjuicios por no haber acreditado en el proceso que hubiese habido como consecuencia de la comisión de conductas punibles. Quinto, librar por la Secretaría de la Sala de Comunicaciones de rigor a las autoridades competentes conforme lo normado por el artículo 432 de la Ley 600 del 2000.